Los trastornos mentales lideran el ranking de licencias médicas en Chile. Un dato preocupante si además se considera que 81 de 100 cotizantes de ISAPRES y FONASA desarrollaron estos problemas psicológicos por causas no laborales. 4.744.857 licencias médicas por causas no laborales se tramitaron en el sector público y privado el año pasado. 12 días de reposo tuvieron en promedio los afectados. Leonor es una de las personas que se vio sobrepasada por el estrés laboral y en el último momento desistió de pedir licencia médica por miedo a que se la rechazaran. Yo estudio y trabajo. Entonces, ya cuando yo estuve con los últimos exámenes, cuando tengo las pruebas y tengo también, no sé, que responder al 100 en el trabajo y al 100 en los estudios, es obvio que sí ya llega un minuto en donde me colapsé, en donde dije que ya no podía más y empiezo con dolores o con náuseas, no sé, dolores de cabeza. Y en algún minuto pensé en pedir una licencia médica, pero la idea siempre está cuando uno se siente muy presionada. A los trastornos mentales le siguen las enfermedades osteomusculares con un 16,7% y las respiratorias con un 12,1%. Pero atentos, las licencias médicas por enfermedades psiquiátricas son las más rechazadas. Como parece que varias gente acá en Chile está depresiva, eso hace que para la ISAPRES sea muy caro esto, porque mucha gente diagnostica con eso y por eso la están rechazando. Ahora no estoy para nada de acuerdo, pues si la ISAPRES nos chupan toda la plata. Yo creo que está mal que rechacen licencias médicas por estrés, porque si una persona se siente afligida por algo o deprimida o siente un malestar por un tema X, es por algo. O sea, yo creo que nadie está inventando. Llama la atención que el 70% de las licencias médicas por trastornos mentales fueran extendidas a mujeres. ¿Qué está pasando con la población femenina? ¿Estamos más estresadas? Lo que pasa es que yo creo que las mujeres somos más sensibles, nos tomamos todas las cosas más personal o más a pecho, o nos puede pasar un problema en algún lugar y eso nos afecta más. Yo creo que tiene que ver igual por toda la carga que las mujeres se llevan en la casa, o sea, la mujer igual puede decir más lo que le pasa por dentro, el hombre se guarda las cosas, pero aún así la mujer se lleva el peso del hombre, de la casa, de los niños, de todo. Las cifras hablan por sí solas. El 18,8% de las licencias fueron cuestionadas en 2015, pero los seguros de salud privados rechazaron el 38,1% de estas. Las causas aún se investigan. ¿Y tú crees que se están negando más licencias médicas que antes? ¿Es Chile un país depresivo? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Para eso nos acompaña esta mañana el psicoanalista Alex Droppelman. Gracias, don Alex, por estar esta mañana con nosotros. Vimos a la señora Carla Valero también precisamente este fin de semana pasarlo bastante mal, incluso fue detenida porque infraganti la pillaron robándose una chaqueta en un centro comercial del sector oriente y ella acusa también de que esto vendría y sería parte de una depresión y causa también de las pastillas que estaría consumiendo. Es más, cuando se le ve hablar saliendo de la comisaría, habla como media traposa, como media ida. No están todos sus sentidos, claro. No están todos sus sentidos, don Alex. Bueno, yo creo que ahí hay dos temas que son bien distintos. Yo creo que ella, por los remedios que ella dice estar tomando, los que publica ella, digamos, ¿no es cierto?, no son remedios específicamente para la depresión. ¿Cómo? No son remedios específicamente para la depresión. Sí, no, ¿para qué son? Son para otras cosas, yo no me querría referir aquí, digamos, por respeto a ella, digamos, pero ella los mencionó. ¿Ya? Entonces, aparentemente hay un cuadro diferente. No es una cosa que nosotros tengamos que ligar. Y es una cosa concomitante a la depresión, que las personas pudiesen perder el control de sus impulsos, etcétera. Se lo pregunto porque también en el caso de Carlos Tejo, él cuando lo pillaron también robando en otra multitienda, él también dijo lo mismo, que pues estaba pasando por un muy mal momento, por una depresión y estaba tomando unas pastillas que podían, como efectos colaterales, hacer esto de correr con impulsos que no pueden controlar. Yo no sé los medicamentos que está tomando este segundo sujeto, digamos, pero en el caso de Carla Valero, los remedios no son específicamente para la depresión, pero sí podría explicar que los remedios, los medicamentos que está tomando, podrían explicar que ella esté obnubilada, que no esté en un estado pleno de conciencia, etcétera. Entonces, la explicación va más
quizás por el tipo de medicamento que está tomando, que porque tenga una depresión y la depresión le impulsa, digamos, a cometer un acto impulsivo de un hurto. Nuestro país, de todas formas, parece, Alex, un país tremendamente enfermo en materia mental. De hecho, veíamos en la nota cómo las licencias por depresión y por estrés se disparan en Chile. ¿Por qué está pasando esto? Sobre todo en Santiago, ¿no? Sí, sobre todo en Santiago. En Santiago tiene un índice mayor. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros vivimos una vida tremendamente exigida. Todos, absolutamente todos, de diferentes estratos sociales, etcétera, con diferentes profesiones. Vivimos exigidos en esta sociedad, sobre todo en Santiago, y la gente en un momento dado no es capaz simplemente de poder llevar adelante sus tareas, tiene que llevarlas y se obliga a tratar de llevarlas y llega a un punto de quiebre en que se producen, digamos, desestructuraciones que le impiden a ellos asistir a su trabajo. Y en ese momento van a un psiquiatra y obviamente el psiquiatra, al verla de esta manera, les da una licencia para la depresión. Porque tengo entendido que el 40% de las licencias pertenecen más a mujeres, o sea, que son mucho más las mujeres que padecen de depresión que los hombres. ¿Por qué es tanta la diferencia? Mire, yo no digo que exista una diferencia necesariamente entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que en este mundo laboral el hombre tiene una capacidad, si se quiere, mayor de enfrentarse en un momento a sus empleadores y poder poner esta cuestión delante. Mira. Las mujeres, digamos, de alguna manera quedan un poco más sometidas a los medios, a los arbitrios. Más negadas respecto a la situación. Exactamente. Y finalmente no aguantan y no toleran. Ahora hay que pensar también que en general en este país, en general digo, porque no son todos los casos, las mujeres, junto con sostener el trabajo, los estudios, las actividades que están llevando adelante, también sostienen el cuidado de los hijos. Sí. Entonces también es un estrés que se suma. Y son mujeres que hay que cumplir. Claro, y son mujeres que pasan corriendo de un lugar a otro, a dejar un hijo, a dejar un papel, a hacer un trámite, a ir al trabajo, a estudiar para la prueba. Bueno, obviamente que esta situación es difícil de sostener en el tiempo. Ahora, ¿bajo qué términos una licencia por estrés o por depresión puede ser rechazada? Mira, yo creo que en general, porque también aquí hay que ser un poco justo, ¿no? En general yo creo que cuando se produce, cuando se extiende una licencia a una persona por primera vez, en general no se rechaza. En general se entiende que es una persona que puede estar sobrepasada, que efectivamente necesita un tiempo para poder autorregularse, probablemente terapia u otras cosas que sean concomitantes a eso, ¿no? Ahora, lo que ocurre, digamos, ¿no es cierto?, es que después cuando se renuevan las licencias, hay momentos en que ya a la cuarta renovación, obviamente que el COMPIN ya va a decir, digamos, que esto que no debiera, como quien dice, aceptarse. Claro. Pero también hay que verlo caso a caso. Ahora, queremos seguir hablando respecto a eso. Queremos que también, Alex, nos puedas iluminar respecto a cómo poder entender la depresión. Pero te quiero decir que Paz dice lo siguiente. Me acaban de dar una licencia por 30 días por el momento depresión moderada. Me siento pésimo, me siento vacía, dice Paz, a quien le mandamos un besito. Por 30 días, un mes. En 30 días se puede pasar una depresión en la cual ella cuenta que se está sintiendo vacía. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Las depresiones y las licencias tienen que ir acompañadas necesariamente con un tratamiento psicoterapéutico para que ayude a salir de esta situación, ¿no? Se iluminó esto, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, y lo que ocurre ahí es que muchas veces las licencias psiquiátricas se dan, se medicamentan las personas, pero no tienen terapia. Entonces es difícil superar las situaciones de fondo. Es como un que le ponen en fondo a la depresión. Exactamente. Por lo mismo, ¿qué arriesga una persona que efectivamente necesita una licencia para poder cruzar por su depresión y tratar de mejorarse ahí, y no se la dan? Y la persona sigue a sabiendas que más encima necesita de esto y tiene que volver a cumplir con sus deberes. ¿Qué le pasa a esa persona? Bueno, a esa persona que tiene que cumplir más allá de sus capacidades, va a llegar un momento en que no puede cumplir simplemente no va a poder cumplir. Entonces existirá que perderá el trabajo, se sumirá más profundamente en una depresión, etcétera. Yo creo que esto parte un poco porque efectivamente los empleadores debieran tener un sentido común y una cierta capacidad de humanidad para entender que hay personas que pasan por situaciones que son reactivas. Alex, eso no es así. O sea, de hecho, cuando uno llega o ve a gente que llega con licencias médicas por depresión, dicen, como que cuesta creer de verdad que alguien puede tener una depresión feroz y que no es capaz de levantarse de la cama. Ahora, para no llegar a extremos, ¿cómo podemos ver que una persona, un cercano, nosotras mismas estamos con depresión? ¿Cuáles son los síntomas más importantes que nos pueden alertar? Bueno, la habilidad emocional, que la persona de repente ve un perro en la calle se larga a llorar,
que va en el auto, escucha una canción y llora. Se sobrepasa rápidamente. Claro, digamos, la habilidad emocional. Está desbordado. La emoción está desbordada, la emoción, digamos, se prende por cualquier evento absolutamente externo, digamos, absolutamente impropio muchas veces. Ya. ¿Qué otro factor? Ese sería un factor. El segundo, digamos, bueno, ciertas tenias, cierta incapacidad, digamos, por levantarse, cansancio, sueño, fatiga, ¿no? Son condiciones propias del estrés, digamos, ¿no? Esa sería una segunda. La tercera, digamos, ¿no es cierto?, son procesos de baja de la autoestima, de evaluación de sí mismo, etcétera, que empiezan a... La cuarta es, bueno, la caída más propia del optimismo y un dolor interno, que esta es uno de los factores de la depresión. ¿Vacío, como decía nuestra amiga? Bueno, el sentido de vacío es un dolor interno de que hay una pena profunda. Y se somatizan. Claro, bueno, muchas veces se somatiza. Se somatiza cuando no se va a terapia, y esto tienen que saberlo las personas. ¿De verdad? Los que hablan no ponen en el cuerpo, y los que no hablan ponen en el cuerpo. Pero tú, Alex, qué bueno es. Tú, Alex, hablas de lo importante también que es hacerse la terapia, no solamente, o sea, tomarte una licencia con depresión, pero lamentablemente vemos que la ISAPRE, FONASA, te aceptan solo 3 idas al psiquiatra y después nadie te reembolsa nada, nadie te paga nada, entonces se hace muy caro. Entonces uno dice, bueno, o sea, hasta aquí nomás dejo mi terapia. Entonces como que la gente no logra recuperarse. Entonces por eso como que viven en una depresión constante, porque finalmente el sistema está mal hecho para las enfermedades mentales en nuestro país. Por supuesto, bueno, es claro, digamos, que sí, en psicoterapia hay algunas sesiones más según el plan de ISAPRE que tenga, pero lo que yo le recomiendo a las personas que no tienen la capacidad de pago para enfrentar una terapia, que ingresen en el auge. El auge, digamos, acepta la depresión como una patología y ponen un psiquiatra a disposición de la persona y al mismo tiempo conceden de que tenga psicoterapia con algún psicólogo que el auge provea. Importante que yo, Alex, tenemos el siguiente mensaje que nos llega a través de Twitter. Mira el comentario. Sofía Porras siempre nos escribe, gracias Sofía, nos enfermamos porque el dinero no alcanza. Nos endeudamos en transporte, en salud, en pega, hay poco tiempo, etcétera. En el fondo vivimos como una especie de bomba de tiempo la bicicleta. psicológica. La bicicleta nos va enfermando también, lo que tú nos explicabas en un comienzo. Sí, bueno, claro, las exigencias, tanto laborales como sociales, son muy altas acá. Al mismo tiempo nosotros tenemos demasiadas necesidades. Esta bicicleta a la que vivimos constantemente, esta bomba de tiempo, o nos hace caer en una depresión, en un estrés, o en qué? ¿En drogadicción? ¿En alcoholismo? Bueno, hay muchas maneras, digamos, como esto, de partida la angustia, digamos, ¿no? Yo creo que el primer síntoma que todo el mundo tiene acá, digamos, es angustia. La ansiedad. Es angustia. Y la angustia es como una ansiedad sin objeto. Es decir, una ansiedad, digamos, insípida, porque no se tiene claro el objeto. Ahora, en la psicoterapia uno logra entender ¿por qué esa angustia se instala? Se puede instalar por las condiciones laborales que son excesivas, se puede instalar porque él tiene necesidades de consumo más allá de su propia realidad, en fin, etcétera, ¿no? Increíble. Queremos